Hola chicos, bienvenidos a otro tutorial de Python. Yo soy La Antiga Moreno. Bien, si recordáis, en el tutorial anterior hicimos una introducción a Python hablando o dando un pantallazo genérico a todo lo que podíamos hacer con este bonito lenguaje. Hay una cosa en la que no hicimos mucho hincapié, que fue en el tema de los entornos de desarrollo, que hoy veremos un poquito más en profundidad. Y también vimos en la página web de Python que había dos versiones posibles de Python, la 2 y la 3. Incluso el otro día me metí y hay una serie de explicaciones largas y tendidas. Y bueno, quizás para la gente que se está interesada y tal, pues quizás es un poco ganas de, de ponerse a leer cosas que a priori pues no tienen una importancia excesiva. Con lo cual, seguramente habrá gente que se haya preguntado en un momento dado qué versión descargarse, si la 2 o la 3. Y bueno, desde aquí yo he utilizado las dos y bueno, unas no hay grandes distancias entre la una y la otra. Con lo cual, veremos en la teoría que todo lo que se vaya explicando pues tiene cabida tanto en una versión como en otra. Bien, como veis aquí en la presentación del otro día, ¿vale? Os aparece una serie de programas de entorno de desarrollo, eh, en el cual, bueno, hay gente que normalmente suele utilizar editores, ¿vale? El otro día también hicimos referencia a unos cuantos. Y hoy trabajaremos con dos. Hoy trabajaremos o veremos dos maneras de trabajar con Python en dos entornos diferentes. Bien, como os comentaba, yo tengo aquí la versión 3.2, ¿vale? O sea, la versión 3. Y si cogemos y nos pasamos por lo que sería el archivo en sí, el archivo descargable, eh, vemos pues que nos aparecen varias subcarpetas por aquí. El otro día nosotros, al hacer el Hola Mundo, utilizamos el entorno este que veis aquí en azul, ¿vale? Y hoy pues seguiremos un poco con él viéndolo más en profundidad. Bien, si cogemos y abrimos el Python Shell, lo primero que nos aparece pues es la versión y bueno, una serie de datos que no tienen una importancia excesiva. Si nos podemos acodear con el típico comentario, vemos que en el prompt, ¿vale? Pues eso, vemos que en el intérprete de Python nos aparece el prompt y en el prompt podemos ir codeando las distintas líneas de código que queramos. En este caso, pues tenemos el comentario típico o el típico comentario en Python. Antes de entrar a código más serio, porque al fin de cuentas hacer un comentario en Python es casi tan sencillo como en cualquier otro lenguaje, perdón. Hay una cosa de este intérprete, ¿vale? O de este entorno, que dada la naturaleza de Python, que se basa en la indentación a la hora de, de pasar parámetros dentro de funciones o a la hora de anidar condicionales y un largo etcétera, ya veremos que es importante el tema de la indentación. Eh, en el ya bueno, ya entraremos en ejemplos porque si no me voy a enrollar. Eh, para que el tema de la indentación no sea un problema,
este entorno tiene una ventanita aquí suplementaria dentro del menú, que sería el New Windows, que cogemos, lo abrimos, nos aparecerá una ventana suplementaria, como ya os he comentado, que sería esta de aquí que veis. Y aquí pues podríamos escribir lo que quisiésemos. Por ejemplo, yo que sé, vamos a declarar una variable a la que vamos a llamar originalmente variable. Le vamos a asignar un valor que podría ser un entero, un valor numérico o cualquier cosa, yo que sé, numérico por ejemplo, va. Y si por ejemplo quisiésemos imprimirlo en pantalla, no tendríamos mucho problema de indentación. Se me ha olvidado guardar el nombre del archivo. Qué chulo que soy. Bueno, como veis tengo que guardar el nombre del archivo, ¿vale? Por lógica también. Que por otro lado es bueno porque así, en teoría, os lo guardaría en el archivo raíz, ¿vale? Que es en mi caso, pues es el que viene por defecto, ¿vale? Python 32. Y le tendríamos que asignar, pues eso, un nombre, yo qué sé. Va, prime.py, para ser originales. Y quedaría, pues eso, quedaría guardado. Como veis en la pantalla principal nos imprimiría la salida, que en este caso pues es 9, porque el valor que le hemos definido a variable era 9, era numérico. Con lo cual veis que tampoco tiene mucho secreto. Bien, el problema está, o el problema, la diferencia entre utilizar esta ventana suplementaria viene cuando queremos utilizar condicionales. Bien, como os comentaba antes, os he puesto aquí un ejemplo de condicional básico, ¿vale? Que sería el if y el else, o el else, aunque estaría el else, que si queréis luego os lo enseño, ¿vale? Pero básicamente para enseñaros lo que os quería enseñar no eran los condicionales en sí, ¿vale? Lo que os quería enseñar es un poco la indentación a la hora de que vieseis la dificultad de hacerlo con el Python Shell. Con lo cual, bueno, ya aprovechando un poco esta sintaxis que tenemos, ¿vale? Veríamos que habríamos declarado la variable, ¿vale? Con un valor numérico igual a 9, con lo cual en este pequeño script que veis, pues le estaríamos pues eso, condicionando la respuesta o la manera de imprimir la respuesta, dependiendo un poco del hipotético valor, ¿vale? Porque esto se podría hacer con un PRON, ¿vale? Que ya lo veremos más adelante cómo lo podemos hacer. Y simplemente pues variaría un poco la respuesta impresa según el tipo de dato que le pasásemos. En este caso, como tiene una asignación a un número, es obvio que dado que le hemos pasado que si en el caso afirmativo si la variable es menor a 9 nos imprimirá una cosa, y en el caso negativo, dado que la variable vale 9, nos va a imprimir pues el caso negativo. Bien, como veis es bastante sencillo, ¿vale? Lo vemos en ejecución. El tema de los condicionales es bastante similar a otros lenguajes, con lo cual tampoco tiene mucho secreto, ¿vale? Un poco
lo que quería poner un poco de relieve era el tema de la indentación. Otra cosa que también es interesante es el tema de que no hace falta poner... Bueno, aquí veis la salida. Como veis nos ha vuelto a imprimir el 9 y nos ha impreso también la salida del print. Pero un poco lo que se estaba comentando, el tema de las diferencias sutiles en cuanto a otros lenguajes de scripting, sería pues el tema del punto y coma a la hora de acabar las sentencias, o incluso el tema de los corchetes, ¿vale? Por lo demás, no son condicionales de toda la vida, no tiene mayor secreto. Bien, y básicamente terminaríamos un poco con el tema de la indentación y por lo tanto con este entorno que os quería enseñar.